Mi esperanza está en Dios hasta el final. Les invito para que abran sus Biblias, Mateo capítulo 6. Vamos a leer versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Este año nuestro lema, año de decisión, poder y entrega. Año de decisión, poder y entrega. Y en este mes de junio que el Señor nos regala, es un mes para que reflexionemos acerca de un tema muy importante. La Biblia lo llama mayordomía. Nosotros lo llamamos administración. Administración de lo que el Señor coloca en nuestras manos. Administración de los bienes y riquezas que Dios permite que lleguen a nuestras manos. Y en esta mañana vamos a recordar una verdad poderosa que está en la palabra del Señor, y es que Dios es mi fuente. Dígalo conmigo: Dios es mi fuente. Dios es mi fuente. Cuando hablamos de fuente, tenemos que pensar inmediatamente en una cantidad preciosa de agua que brota de la montaña, de unas rocas que vienen de lo profundo de la tierra, y que sale esa agua por esa roca. Y uno ve el río, la corriente, agua cristalina, y uno dice: qué agua tan fresca, tan deliciosa, y pregunta: ¿de dónde sale esta agua? Y alguien dice: hay una fuente donde brota el agua y no se agota, siempre está saliendo el agua de allí. Y esto es lo que debemos entender nosotros como cristianos, que Dios es nuestra fuente, que esto implica algo importante en todos los aspectos de nuestra vida: que Él es mi proveedor, que Él es mi ayudador, que Él es mi sanador, que Él es el que me da la victoria, que Él es el que me da la paz, que Él es el que me trae el gozo a mi vida, que Él es el todo en mi vida. Cristo es la respuesta a cualquier necesidad. Cristo toma el lugar de la respuesta a cualquier necesidad. Hambre, Él es el pan. Sed, Él es el agua viva. Enfermo, Él es el sanador. Angustiado, Él es el descanso. Él es el todo. Afligido, preocupado por la situación económica, por las finanzas. Hermanos, en esta mañana, en ese punto, vamos a centrar nuestra atención por lo que es el mes de administración y de mayordomía, y vamos a hablar de ese punto. Dios es mi fuente, y esto quiere decir que yo tengo una confianza absoluta en el Señor por muchas razones. Porque primero, Él me ama. ¿Cuántos sienten que Dios les ama? A ver, amén. Segunda razón, porque el Señor es mi Padre. Estábamos cantando: Abba Padre, yo soy tu hijo. Él es mi Padre. Y el Señor dice que vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad antes de que le pidamos. Él lo sabe. También la palabra del Señor nos dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar un escorpión.
Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará lo que lo que ustedes le pidan, dice el Señor. Entonces, entendamos esto, hermanos amados, y es que el Señor es el que provee para mis necesidades. Dios nos da medios, un negocio, un trabajo, todos estos son medios por el cual viene mi sustento, son canales por donde Dios hace que fluya su provisión. Pero el canal no es la fuente, el canal es el instrumento, es el medio, porque la fuente es Dios. Amén. No puedo decir que por donde corre el río hacia mí es la fuente. No, la fuente es donde brota el agua. Igual el Señor es mi fuente. Y esto lo tenemos que entender claramente. Ahora, si el Señor es nuestra fuente, mis amados hermanos, quiero que hoy pensemos en 3 puntos importantes cuando Dios es nuestra fuente. La primera, tengo mi fe puesta en la fuente. La segunda, demuestro confianza en que Dios es mi fuente, como mi fuente. Hay confianza absoluta. Y la tercera, manejo el dinero y los recursos que Dios me ha dado como el Señor me enseña en su palabra, porque Él es mi fuente. Entonces lo tengo presente en todos estos aspectos. Amén. Hay una diferencia en creer en Dios y creerle a Dios. La Biblia dice, ¿tú crees en Dios? Sí, claro. Y responde la palabra de Dios, los demonios también creen y tiemblan. O sea que Dios no necesariamente está pidiendo solamente que creamos en Él, sino que le creamos a Él, creerle a Él, vivir en Él, actuar con confianza, depositando nuestra fe en Él. En una oportunidad, un hombre que era malabarista, esos que atraviesan por un cable, caminan por un cable, y era uno de los mejores en Estados Unidos. Y él hizo un anuncio, dijo, voy a caminar sobre las cataratas del Niágara. Entonces se reunió mucha gente para verlo caminar sobre las cataratas del Niágara. Tendieron un hilo, un cable de un lado a otro, y llegó el momento esperado en que este hombre iba a pasar. Así que alistó sus equilibrios, sus cosas, pero también dijo, quiero hacer algo más especial. Voy a atravesar las cataratas del Niágara llevando una carretilla especial que él había colocado allí, llevando una carretilla. Y pidió que sobre esa carretilla colocaran varios bultos que tuvieran un equivalente a 100 kilos. Y es así como el hombre tomó esta carretilla y fue caminando por el cable hasta ir al otro lado y regresó con la carretilla. Todo el mundo aplaudió. Excelente espectáculo. Y él entonces hace una pregunta. ¿Quién cree de ustedes que yo soy capaz de llevar una persona aquí en la carretilla, ir hasta el otro lado y regresar? Todos dijeron, claro que puede. Y una persona dijo, claro, usted puede. Si llevó 100 kilos ahí, ¿por qué no me lleva a mí que peso 70? Y entonces le dijo el hombre, venga por favor usted, señor, y se sube en la carretilla que lo voy a llevar al otro lado. Y el hombre dijo, no, ahí sí no, olvídese, pase sus bultos, pero yo me quedo aquí quietico. ¿Saben, hermanos? A veces los cristianos somos así. Señor, tú eres mi proveedor, yo creo en ti, tú puedes calmar las aguas, tú puedes proveer, tú puedes dar, tú puedes cambiar, tú puedes sanar. Cuando el Señor te dice, móntate en el bus,
Súbete y confía en mí. Cree que yo lo voy a hacer. Ah, no, Señor, es que esta sí está como difícil para ti. Esta sí está como imposible para ti. Eso es lo que quiero, hermanos, que a la luz de la palabra del Señor hoy podamos entender que un buen administrador, un buen mayordomo, un buen hombre, un hombre que tiene su confianza en el Señor, sabe que en todos los aspectos de su vida, en cuanto a riquezas, recursos, trabajo, provisión, sustento, la tiene muy clara, y es que Dios es su fuente. Amén. Que cree en Él y que le cree a Él. Esto es muy importante, porque hay muchos que no le creen al Señor, en que Él es la fuente, que Él es el que da lo que necesitamos. Hay personas que no tienen fe en su fuente, no, sino dicen: yo tengo fe en mí, en mis capacidades, en mi trabajo, en mi negocio, en mi dinero. Pero el que declara que Dios es su fuente, tiene su fe en su fuente. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Se oponen. Que tener a Dios como su fuente, o tener a las riquezas como su fuente, o al Dios de las riquezas, que es Mamón. Y dice el versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aparece aquí en escena la fe. Una palabra tan corta, de dos letras, pero que está a través de toda la Escritura. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que tener fe en mi proveedor, no en una cosa, sino en un ser poderoso. En el Señor está mi confianza, está mi fe. Somos valiosos para el Señor. ¿Por qué? El Señor quiere que yo coloque mi fe en Él. Porque dice: miren las aves del cielo. ¿Cuál es la fe de las aves del cielo? El Señor nos coloca ese ejemplo para decir: parece que las aves del cielo tienen más fe que ustedes. ¿Sí? No trabajan, no siembran. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que sembrar, tenemos que producir. ¿Es cierto? Pero las aves no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y Dios las alimenta. Explíquenme eso, dice el Señor. Y nos hace la pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuántos creemos que valemos mucho? A ver, hermanos. Amén. Valemos mucho para la gloria de Dios. Amén. Yo soy su hijo, tú eres mi padre. El Señor dice en su palabra: yo los he amado con amor eterno. Sus nombres los tengo escritos en la palma de mi mano. El salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Entonces el Señor nos está diciendo: mire,
Yo soy su fuente por una razón, porque les amo, porque ustedes son mis hijos. Ya si no somos hijos, ahí sí el problema, hermano, porque está por fuera de la cobertura del Padre Celestial. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, aquellos que le hemos entregado la vida al Señor, somos sus hijos y Él es nuestro Padre Celestial. Dice aquí, y vuestro Padre Celestial las alimenta a las aves. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así que el Señor es quien me sostiene. El Señor es mi fuente. El trabajo que yo tengo o que tú tienes, mi amado hermano, es simplemente el canal que Dios utiliza para bendecir tu vida. Pero aquí es donde entendemos que nuestra fe no está puesta en el instrumento o en el canal o en la empresa o en el negocio. Nuestra fe está puesta en Dios, que es nuestra fuente. Amén. Ahí no se oyó mucha. Amén, amén. Sí, ahí está nuestra fe, está puesta en la fuente. Con frecuencia escucho hermanos que dicen, pastor, van a despedir de la empresa donde yo estoy trabajando, van a despedir, eso tienen una lista ya larga. Yo no sé si yo estoy por ahí, pastor, pero ore, pastor. Estoy angustiado. Mi amado hermano, no se angustie. Ese es un medio. Si ese medio no funciona, Dios te va a dar otro canal por donde te va a bendecir y te va a proveer, porque Él es tu fuente. Él es tu proveedor. ¿Lo crees? Amén. Amén. Démosle ese aplauso al Señor. Aleluya. A veces si hay escasez, si hay crisis en nuestra ciudad económica, o no hay el flujo de recursos, o a veces no hay, la economía no se siente bien en una ciudad o en un país, entonces uno escucha mucha aflicción, y el Señor te dice, ¿en dónde está tu fe? ¿En la empresa? ¿En la situación de tu país? ¿En el dinero? ¿O está puesta en mí? Cuando Dios es mi fuente, no importa, mis amados hermanos, lo que pase a mi alrededor, porque sé que Dios tiene el control de toda mi vida, porque Él me ama, y no es el dinero el que me controla mi vida, sino es Dios quien controla mi vida. Amén. Es Él el que controla. Cuando yo creo y tengo mi fe que Dios es mi fuente, dejo a un lado el amor al dinero, el anhelo, y que el dinero que controle mi vida. Y cuando pasa esto, Dios tiene en sus manos todo mi ser. Me gusta esa historia de Elías, que hace unos domingos la meditamos, pero quiero ahí en Primera de Reyes resaltar cómo para Elías el Señor era su fuente. Y dice que el Señor le habló a Elías cuando había una gran falta de lluvia, una sequía bastante fuerte. Y en Primera de Reyes capítulo 17 dice el versículo 2: y vino la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo como Dios le pidió. Dios es la fuente del profeta Elías. El profeta Elías se da cuenta que no hay agua. El Señor le dice, muy bien, voy a utilizar un medio, un canal para que tú estés vivo y te mantengas con vida. Y utiliza el arroyo de Querit
y los cuervos le llevaban todos los días la comidita. ¿Cómo le parece, hermanos? Ahí llegaban en el pico, comidita para Elías, feliz y contento. Pero dice la palabra de Dios, versículo 6, los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, una hamburguesa bien buena, ¿verdad? Y bebía del arroyo. Pero dice el versículo 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Problemas económicos. ¿Y ahora qué hago? Se seca el arroyo. Los cuervos ya no aparecen en el horizonte. Pero él sabía que su fuente no era ni los cuervos ni el arroyo. Eso era un canal, un instrumento que Dios, que es su fuente, lo usaba. Entonces, acude a la fuente. Mientras que nosotros tengamos nuestra fe en la fuente, no hay problema. Si tenemos la fe en el canal, hay problemas. Que dice, ¿y ahora yo qué hago? Y dice, versículo 8, vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Imagínense a quién le da Dios la orden. A una mujer viuda. Dice que él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Pero cuando iba a traerla, él la volvió a llamar, le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le dice, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Recogía unos leños para entrar y prepararla para mí y para mi hijo y para que lo comamos y nos dejemos morir porque esta situación está terrible. Así dice. Pero Elías le dijo, no tengas temor. En otras palabras, el temor es lo contrario a la fe. No tengas temor. Él era un hombre de fe. ¿Su fe en quién? En su fuente, que es Dios. Y Dios obra en el profeta Elías, y Dios también obra en esta mujer, porque colocaron su fe en la fuente, que es Dios. Así que ella fue y le preparó lo que él pidió. Se cambió de fuente, ya no era el arroyo de Querib, ya no eran los cuervos, ahora era la viuda de Sidón, la viuda que estaba en Sarepta de Sidón. Ya no era la fuente. Hermanos, si tenemos nuestra fe en la fuente que es Dios, Dios puede cambiar miles de veces de canal, de lugar, de instrumento, porque Él seguirá proveyendo siempre lo que nosotros necesitemos. ¿Lo crees? Amén. Y dice que el Señor le dio una palabra allí a esta mujer. No tengas temor. Cuando hay temor, no podemos dar. Esto le pasa a la gente. Cuando tiene su fe en el puñadito de harina y en el poquito de aceite, ella dice, es lo último que tengo. Pensaba preparar alguito, pero y morirme. Pero cuando yo no tengo mi fe en esto, sino mi fe en el Señor, yo puedo dar. Y eso fue lo que hizo la mujer, la viuda. Tenía su fe en la fuente y él le dio al siervo de Dios lo que él necesitaba. Pero aquí entonces viene lo que el Señor dice en el versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, o sea, la fuente,
el proveedor. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Mis amados hermanos, hay muchos cristianos que no entienden el valor de dar en el reino de Dios. Solo reconocen el valor inmediato del intercambio de dinero por algo. Es decir, el mundo se mueve en la venta y la compra y venta. Usted me vende un bien y yo le doy un dinero. Usted me vende un servicio y yo le pago ese servicio. ¿Qué me da y yo le doy? En el reino de Dios no se mueve bajo ese principio el reino de Dios. Cuando Dios es nuestra fuente, en el reino de Dios se mueve el principio: siembro, cosecho, doy, recibo, siembro, cosecho. Alguien hizo un estudio del pueblo cristiano de qué sembraban en el reino de Dios. Y el cristiano promedio, se hizo un ejercicio, el cristiano promedio da en el reino de Dios 2,000 pesos semanales. Pero también esta persona, este equipo hizo un estudio de cuando la gente va a la iglesia y la iglesia entonces de pronto venden CDs y venden libros y venden cosas. Se dio cuenta que el promedio de la gente, de los cristianos, haciendo el promedio en todo el mundo, el cristiano gasta o da casi 7,000 pesos semanales cuando recibe algo a cambio. O sea que en su mente está la mentalidad de compra y venta. Usted me da un libro, así sea cristiano, yo le pago. Usted me da un CD, yo lo recibo y usted me da. Pero el principio de dar o de sembrar no está en la mente de la persona, porque cree que no hay nada que recibe. Y eso es lo más equivocado que tenemos, hermanos amados. Tenemos que aprender que si el Señor es nuestra fuente, Él proveerá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Y que tenemos que aprender a demostrar nuestra confianza en Dios como nuestra fuente. Al Señor lo que le interesa es nuestro corazón. En la Biblia el Señor nos anima: ¿tienes fe? Actúa. La fe sin obras es muerta. ¿Tú crees que Dios es tu fuente? Entonces móntate a la carretilla. Entonces créele al Señor. Entonces confía en que Dios es tu proveedor. Fe en acción. En el Evangelio según San Marcos está esa historia, cuando un joven se acercó al Señor. Marcos capítulo 10, versículo 21. Nos cuenta la palabra de Dios, los versículos anteriores, que un joven se acercó y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dije: bueno, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno llama bueno sino solo a uno, a Dios. Pero ya sabes los mandamientos. Y este joven le dijo: Señor, todos los he guardado desde mi juventud. Y en el versículo 21 el Señor le dice: mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.
Aquí hay que entender algo, hermanos. Este joven se acerca y le dice al Señor: maestro bueno. Dentro de la cultura hebrea, cuando a alguien se le llamaba maestro y se le añadía la palabra bueno, maestro bueno, quería decir: creo en tus enseñanzas, creo en lo que tú dices, creo en lo que tú hablas, creo en todo lo que tú enseñas, y si tú eres Dios como lo creo, tú me vas a decir la verdad de cómo heredar el reino de los cielos, y yo la voy a obedecer. Eso es lo que quería decir cuando le dijo maestro bueno, voy a obedecer. Cuando el Señor le dice: ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tú sígueme, hasta ahí se le acabó el maestro bueno. Ya no hubo maestro bueno. Ya no. ¿Por qué? Porque tocaron donde estaba su corazón. Él estaba agarrado de las riquezas, de las posesiones. Pero si hubiera entendido lo que el Señor le decía aquí. Hay un versículo en Proverbios capítulo 19, versículo 17, que dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y ese era un principio, y es un principio de la palabra de Dios. A Dios le presta el que le da al pobre, y Dios se lo volverá a pagar. En Eclesiastés dice: echa tu pan sobre las aguas, que más adelante lo recogerás. En Lucas dice: dad y se os dará medida abundante, remecida, rebosante. Volverán a medir en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Dad al pobre. Que si tú estás en tu casa y viene alguien necesitado y golpea, y tú teniendo algo que dar y no le das, no estás haciendo bien. Esa no es una fe activa, es una fe simplemente de palabras. Hermanos amados, cuando yo tengo fe en el Señor, yo confío de que si lo que Dios me dice, yo lo hago, el Señor se encargará de darme la provisión. Amén. Amén. Ya más poquitos, pero amén, hubo algunos. Él es mi fuente. Dios es mi fuente. Eso lo tengo claro. Y si Él es mi fuente, yo tengo mi fe en Él, yo descanso en Él, yo confío en Él, yo reposo en Él. Caso contrario, lo que pasó con los discípulos, con Pedro, con Juan, Jacobo, que el Señor los encontró pescando y el Señor les dice: dejen las redes, dejen ese negocio, vengan, yo les voy a hacer pescadores de hombres. Y dice: y dejando sus redes y dejándolo todo, le siguieron. Mateo, uno de los discípulos del Señor allí, dice que era cobrador de impuestos. Él estaba sentado allí, dice que en el banco de los impuestos, y por sus manos pasaba mucho dinero, mucho dinero, y recibía buen dinero. Y no dice la Biblia si echaba tajada o algo así, no lo dice, pero de pronto sí, porque dice la palabra de Dios que el pueblo judío no quería a los cobradores de impuestos porque les cobraban más para sus arcas. Eso lo dice la Biblia. Pero dice la palabra de Dios que Mateo, dejándolo todo, llamado Mateo el publicano, dejándolo todo, le siguió al Señor y se convirtió en un discípulo de Él. Esto es fe y acción. Creer a Dios lo que Él me dice en su palabra. Entonces, hermanos amados, si Dios es mi fuente, yo tengo mi fe puesta en Él. Amén. Si Dios es mi fuente, yo demuestro con mis actos mi confianza en Dios. Yo lo demuestro cada día. Señor, yo confío en ti, yo actúo y me muevo en ti. Y si Dios es mi fuente, por último, hermanos amados, yo manejo el dinero como el Señor nos enseña en su palabra.
El Señor nos coloca el dinero en nuestras manos para que demostremos que comprendemos la gracia de Dios. La forma como nosotros, usamos el dinero es una prueba de que yo comprendo el amor y el poder de Dios. Así que, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo maneja el mundo? El principio de compra y venta, o lo manejo bajo el principio del reino de Dios. Sembrar y cosechar, dar y recibir, sembrar, recibir y movernos en ese acto especial. En el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 9, los versículos 10 y 11. Dentro del contexto de estos versículos, el versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Y luego dice: y poderoso es Dios. Este versículo es extraordinario, cuando Dios es nuestra fuente. Este es el versículo de Dios como nuestra fuente. Y aquí en los versículos siguientes nos habla del manejo del dinero. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y aquí viene la instrucción en el versículo 10 de lo que el Señor nos quiere enseñar, de 5 formas correctas de usar el dinero. Cuando Dios es nuestra fuente, cuando yo declaro que poderoso es Dios, que Él es mi fuente, entonces aquí en el versículo 10 y 11 me habla de 5 formas correctas de usar el dinero. El Señor pone el dinero a nuestra disposición. El Señor nos dice: te doy lo que quieras, úsalo, pero úsalo de esta forma. Al Señor nunca le ha preocupado el dinero, porque Él es el dueño de todo. Él le preocupa es nuestro corazón. Al Señor Jesucristo no le preocupó tanto el dinero, hermanos, que lo puso en manos de Judas, sabiendo que lo iba a traicionar y que robaba de la bolsa del dinero. Entonces, lo que el Señor quiere es bendecirnos a nosotros, porque cuando nosotros entendemos que el Señor sigue siendo el dueño del oro y de la plata, del mundo y de las naciones, que lo único que busca es traer bendición a nuestras vidas a través del uso de los recursos que el Señor nos da, los bienes, las riquezas y el dinero. No adorando el dinero, sino amando al Señor. En esta generación, en el mundo que vivimos, es todo lo contrario del reino de Dios. La gente ama las cosas, la gente ama el dinero y utiliza a las personas. El Señor quiere enseñarnos que Él nos ha mandado a que lo amemos a Él, amemos a las personas y utilicemos los recursos que Él ha puesto en nuestras manos. Que nuestro corazón no esté allí. Pero Él dice aquí 5 enseñanzas preciosas. Dice: y el que da semilla al que siembra. Entonces lo primero, semilla para el que siembra. Pan al que come. Segundo, da el pan para cada vida. El pan simboliza nuestra vida, nuestro uso personal, lo que consumimos, hermanos amados, como familia, como persona. Consumo. Pan para el que come. Luego dice: proveerá y multiplicará vuestra sementera. Multiplicará la semilla para sembrar. La sementera, ese es el lugar donde se colocan las semillas para luego después colocarlas, trasplantarlas o lo que sea.
pero allí está la sementera donde se siembra esta semilla, la multiplicará. Y luego dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. En cuarto lugar, aumentar los frutos de la justicia quiere decir el uso del dinero para libertar a la gente de la esclavitud, cosas que sean justas. Y luego en el versículo 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, o sea, toda generosidad, el dar. Para el Señor una cosa es el sembrar y cosechar, y para el Señor también en su palabra es otra cosa, el dar. Y lo debemos tener claro en la palabra de Dios. Porque a veces nosotros pensamos de que damos. Dice, sí, yo doy al necesitado, yo doy a causas, a fundaciones, etc. Eso está muy bien. El Señor dice que seamos generosos. Esa es una área de lo que el Señor quiere en cada uno de los cristianos, que seamos generosos. Pero el Señor quiere enseñarnos que hay un principio en el sembrar y cosechar, que es el primer punto, que dice, el que da la semilla al que siembra. La semilla, mis amados hermanos, al que siembra, el que siembra es el que aparta sus diezmos para el Señor. Ahora, el concepto del diezmo se encuentra desde el Génesis hasta el Apocalipsis en la palabra de Dios. Abraham diezmó, Moisés lo enseñó, lo encuentra uno en los profetas, el mismo Señor Jesucristo habla acerca de esto, porque es un principio de sembrar y cosechar. Porque el diezmar, sacar esa parte que corresponde para el Señor, como lo dijo Jacob, de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Es la forma como el Señor permite que la persona pueda tener más semilla. Dice, el que da la semilla al que siembra. Cuando sembramos, mis amados hermanos, estamos colocando una semilla en la tierra. Y la persona que siembra está esperando una cosecha. El sembrador separa la semilla, prepara la tierra también, la cuida, la riega, y todos los días va y mira a ver cómo va esa semilla que sembró, y espera una cosecha. Espera una cosecha. Ese es el principio que el Señor dice, ustedes siempre tengan en su mente sembrar, de lo mismo que yo les doy, siembren, saquen la semilla, y yo me voy a encargar de multiplicar esa semilla, de tal manera que pueda empezar con una granja pequeña, con una hortaliza o con un pedazo de tierra pequeño, con una hectárea, pero yo voy a ir bendiciendo de tal manera que va a crecer, porque dice en el punto, multiplicará vuestra sementera. Y ahí está el principio. Y es que la parte del diezmo, mis amados hermanos, y de nuestras ofrendas para el Señor, nos presenta la palabra de Dios que esto es un acto de guerra espiritual. En Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice la palabra del Señor. Malaquías 3:10. Y yo quiero que usted observe en estos versículos, hasta el versículo 12, cuántas veces el Señor dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. No se presenta como Jehová Shalom, vuestra paz, como Jehová Nisi, como Jehová Jireh, no, Jehová de los ejércitos. En otras palabras, porque hay una batalla, hay una guerra espiritual en nuestras vidas, de ser controlados por el dinero o ser controlados por Dios como nuestro proveedor. Y dice la palabra de Dios, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Quién lo dice? Jehová de los ¿qué? De los ejércitos. Luego dice en el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? Pues el diablo, hermanos. El diablo busca, dice, vino para matar, hurtar, destruir. Cada rato le roban, le hurtan, le destruyen, etcétera. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador. No os destruirá el fruto de la tierra. O sea, la cosecha que yo estoy esperando. No, el Señor va a pelear, va a haber una guerra espiritual. Dice, ni vuestra vida en el campo será estéril. En otras palabras, eso de que lucha y lucha para que se dé un fruto y cuando se va y se mira la espiga está vacía. No, el Señor dice, no voy a permitir eso. Al contrario, cuando tú traes tu diezmo, tu ofrenda al alfolí, yo voy a guerrear contra el enemigo que quiere hacer que tu vid, que tu campo sea estéril. Dice, reprenderé por vosotros. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos, dice al final el versículo 11. Dice Jehová de los ejércitos. Segunda vez, repite esta palabra. Tercera en el versículo 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones dirán bienaventurados, seréis tierra deseable, porque dirán, wow, cómo les prospera, cómo les salen bien sus frutos, cómo su cosecha es abundante, cómo hay bendición en su casa. Dice Jehová de los ejércitos, serás tierra deseable. Dice Jehová de los ejércitos. Esto, hermanos amados, es una guerra espiritual. Hay una lucha en el aire. El enemigo quiere arruinar, el enemigo quiere someter, el enemigo quiere destruir. Pero el Señor quiere bendecirte a ti. Y la forma como el Señor ha establecido en su palabra de bendecir nuestras vidas en el área de las finanzas es sembrando y cosechando. Sembrando, colocando nuestra semilla de lo que el Señor nos da, apartamos el diezmo para el Señor y el Señor dice que nuestra capacidad no se va a disminuir por dar, porque Dios es mi fuente. Amén. Esa es la promesa que tenemos de parte del Señor. En Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, 26. Nos dice la palabra del Señor. Decía además, así es el reino de Dios, cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Él no sabe cómo brota esto, cómo es que sucede esto, pero la semilla día a día se levanta, brota, crece, porque de suyo lleva fruto, dice, de suyo lleva fruto. La tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Mi amado hermano, el sembrador no tiene que preocuparse sobre cómo es que esa semilla se multiplica. A veces queremos meter a Dios dentro de nuestro saco y decir, Señor, a ver, enséñame a ver cómo es la cosa. Si yo tengo 100, ¿cómo hago para que se convierta en 1000 y en 2000? Bueno, Dios da la sabiduría. Pero la clave aquí está en el sembrar y cosechar. Tú siembra la semilla, cuida la semilla. Vas en el día, en la noche, vas a mirar. Pero dice, va brotando una plantica, luego crece. Y luego hay un fruto allí en esa semilla. Pero tú ni siquiera sabes cómo, dice la palabra de Dios. Porque Dios es el que la hace germinar. Exactamente pasa, mis amados hermanos, cuando se siembra esa semilla de fe, de confianza en el Señor.
de seguridad en el Señor. Cuando yo siembro en el reino de Dios, yo espero el milagro de Dios. Amén. Espéralo, decláralo. Yo no conozco ningún agricultor que no espere la siega, la cosecha. No lo conozco. Todos esperamos la cosecha, pero cuando se ha sembrado. Pero cuando nada se siembra, nada se multiplica, nada se recibe. Dios multiplica lo que siembras. Siembra cero, cero por cualquier cantidad a cero. Entonces, mis amados hermanos, qué bueno es cuando yo le digo: Señor, yo espero el milagro, yo espero el milagro, yo creo en tus milagros, yo creo que tú eres poderoso. Y cuando dice en Corintios la segunda forma correcta de usar el dinero, el Señor nos advierte, dice: y el que da el pan al que come. Ahí en 2 de Corintios 9, me perdió, aquí está, versículo 10. Y el que da el pan al que come. Esto nos habla acerca de lo que consumimos. El pan representa siempre nuestros alimentos, nuestro vestido, nuestra casa, lo que tenemos para sociedad de consumo, nuestro presupuesto, todas estas cosas. Ahí lo incluye el Señor en esta frase. Y el Señor dice: ojo, que yo soy el que te doy el pan para que tú comas. Yo te doy para tu consumo, y no es el mundo. El mundo, mis amados hermanos, crea necesidades de influencia porque es una sociedad de consumo. Y todos los días se escucha uno dentro de las familias: a ver cuáles son las cosas que yo quiero. A ver, yo quiero un iPad, no sé qué número hay, 10, bueno, 6, 7. Yo quiero un automóvil, yo quiero. ¿Será? La pregunta es: ¿cuánto es suficiente? ¿Será que se sacia el hombre de lo que quiere? ¿Usted ha visto algún joven que diga algún momento: no quiero? Él quiere todo. ¿Y la plata? No, pues parece como que decía alguien, un amigo, parece como si los papás tuvieran un árbol sembrado en la parte de atrás de la casa, que su fruto son dinero, billetes. Porque quiero. Y no solamente son los niños, los grandes también somos así, hermanos. Queremos. Y claro, la imagen, la publicidad, la sociedad de consumo, tú necesitas. Y a la verdad, no son tantas las cosas que se necesitan. No son tantas las cosas. Por eso el Señor dice en Isaías 55: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, dice el Señor. Venid, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Así que, hermanos, pidámosle al Señor lo que dijo Salomón. Segunda de Crónicas capítulo 1 versículo 10. Segunda de Crónicas capítulo 1 versículo 10. Cuando subió, ahí está, al reino, y él oró al Señor. ¿Y qué le dijo al Señor? Señor, dame ahora ¿qué? Sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Versículo 11. Y dice la palabra de Dios: y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Versículo 12. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Amén. Hermanos amados, pidámosle al Señor sabiduría para administrar lo que Él nos da. Él ha prometido multiplicar la semilla para el que siembra, aumentar los frutos de nuestra justicia, siempre utilizando el dinero en cosas que son justas,
no en cosas injustas. Dios no bendice cuando se usa el dinero en cosas injustas. Y tener abundante, como dice aquí, para que seáis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Dar y recibir. Dar y recibir. Este es el principio que el Señor nos quiere que lo manejemos. Y mi amado hermano, cuando llegue el momento de recibir, reciba. Hay personas que no les gusta recibir. Dice, a mí me gusta es dar. Bueno, qué lindo cuando hay generosidad para dar al que necesita. Pero a veces tenemos experiencias como que alguien viene a darle algo a una persona y le dicen a uno, pastor, gracias por darme, pero yo creo que podemos dar este mercado a una persona más necesitada, etcétera, y esto, yo se lo recibo, yo se lo voy a llevar a otra persona. Hermanos amados, eso es símbolo solamente de una sola palabra, orgullo. Orgullo. ¿Sabe por qué, hermano amado? Porque el Señor dice, echa tu pan sobre las aguas, que más tarde lo recogerás. Dios te va a bendecir. Si tú das, tú recibes. Y recibe con alegría. Y no le hagas perder la bendición al que da, porque el que te está dándolo con el corazón para que más adelante el Señor lo bendiga. Pero si tú no lo recibes, entonces le haces perder la bendición a otra persona. Que el Señor nos ayude a entender que nos ha llamado a ser buenos administradores. ¿Cómo? Colocando nuestra fe en la fuente que es Dios, colocando nuestra confianza en el Señor y manejando los recursos que el Señor nos da a la luz de su palabra. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, perdóname. He tenido mis ojos puestos en otro lugar. Tú, Señor, dices, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Tú le puedes decir hoy al Señor, Señor, mi confianza está en ti. Tú le puedes decir al Señor, Señor, he sembrado, he colocado lo que tú me has dicho, lo que tú me has enseñado en tu palabra. Y Señor, sé que voy a recibir un milagro sobrenatural. Sé que tú, Señor, peleas las batallas por nosotros. Tú guerreas, tú destruyes al devorador, tú destruyes al enemigo, Señor. Gracias. Bendito sea tu nombre, Padre de la gloria. Aquí estamos en esta mañana delante de ti. Y Señor, en este momento quiero levantar una oración delante de ti. Reprendo todo espíritu de ruina. Reprendemos todo espíritu de escasez. Reprendemos todo espíritu de aflicción económica. Reprendemos, Señor, al enemigo, al devorador que quiere robar la bendición tuya, Señor, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre las manos de mis hermanos, sobre sus negocios. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Hay poder en ti, Señor, y sabemos que tú pelearás por nosotros, que tú guerrearás, Señor. Por eso reprendemos al enemigo. Y gracias, porque podemos confiar en ti y tenemos nuestra fe en ti. Porque tú nos amas, porque tú amas a cada uno de tus hijos que están aquí, a cada familia que está aquí representada. Tú la amas, Señor, con amor eterno, porque tú eres nuestro Padre. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Cantemos al Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Sí, Señor. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo,
El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Quiero invitarte a que levantes tus manos abiertas delante del Señor y dile al Señor: Señor, aquí están mis manos. Úngelas, Señor. Toca mis manos. Tu palabra dice que todo lo que nuestras manos toquen, tú lo prosperas, Señor.